Buenas noches, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Michelangelo Barnés y les doy la más cordial bienvenida a la presentación de mi novela, La Guerra Santa. Esta noche contaremos con tres afamados escritores. El primero, Eduardo González Viaña, profesor de la Universidad de Salem en Oregón y de Berkeley, ambas en los Estados Unidos. Eduardo González Viaña es un novelista, además de escribir ensayos y artículos que son publicados en diversos periódicos. Su última novela, El Camino de Castilla, ha sido publicado aproximadamente a cerca de un mes y ya es todo un bestseller internacional. Con ustedes lo dejo a Eduardo González Viaña. Estimados amigos, soy Eduardo González Viaña y quiero contar de cómo, en principio, cómo conocí a Michelangelo Barnés, que frente a mí en esto, y frente a ustedes parece un hippie, un viejo hippie, y probablemente lo es. En el año, a comienzos de los 90, comencé yo a trabajar en la Universidad de Berkeley y tuve la oportunidad de conocerlo, cosa extraña. Bueno, yo daba una clase de cultura latinoamericana y una de las horas en que dictaba mi clase era una hora práctica los días viernes, en las que yo invitaba a latinoamericanos relevantes, incluso o norteamericanos que tuvieran algo que ver, incluso en alguna ocasión invité al propio secretario de Estado de los Estados Unidos. Y en consecuencia la clase era muy concurrida por periodistas además. En una ocasión no tenía yo un personaje a quien presentar y se me ocurrió, pues, no sé, pensaba ponerme una barba, disfrazarme de algo. Y mientras caminaba por el campus en dirección al Teatro Auditorio, vi que había un jardinero que estaba arreglando allí, trabajando en esos momentos, sentado allí, trabajando con una plantita. Y que tenía una cara muy tipé, me parecía un poco peruana podría ser. Y me acerqué y le dije, "Where are you from?" "I am from Perú", me dijo con mucho orgullo. Y este hombre tenía una cosa muy interesante. Este hombre había llegado como inmigrante ilegal a los Estados Unidos y él entró ilegalmente, conoció a una ilegal también y se legalizaron y tuvieron una niña. Esa niña, que ahora tenía 10 años o más, había sido declarada genial. Un psicólogo, los psicólogos habían quedado asombrados y entonces varias universidades de los Estados Unidos, entre ellas Berkeley, la reclamaban. Ella podía entrar en estas universidades sin tener que terminar la primaria ni continuar la secundaria. Y entonces yo le pedí a este señor, le dije, ¿podrías acompañarme a la sesión que tengo de cultura latinoamericana para que cuentes cómo vive un inmigrante? Porque en los Estados Unidos, bueno, hay diferentes maneras de enfocar y de pensar en un inmigrante. Entonces él aceptó y fue. Y mientras estaba contando su vida, yo le pedí que contara la historia de su hijita. Así lo hizo. Entonces un periodista del San Francisco Chronicle, creo, levantó la mano y le dijo, pero esto es incoherente, no puede ser que ustedes hayan vivido 10 o 12 años junto a esa niña y no se hayan dado cuenta de que es una niña genial. Y el hombre se quedó pensando y respondió. Dijo, bueno, no nos habíamos dado cuenta porque
porque en el Perú casi todo, en el Perú todos somos así. Y entonces, debido a esto, yo creo que debido a eso, los gringos se la creyeron y por eso es que me invitaron a continuar y a continuar trabajando en la universidad y después de todo me he quedado como 30 años allá. En esa misma forma, conocí a Michelangelo Barnés, que era un ingeniero constructor, que había ido y había comenzado, no sé, haciendo las cosas más elementales, y ahora era un ingeniero. Pero este hombre me ha sorprendido porque, bueno, en principio sorprendió a mis alumnos. Pero mis alumnos estaban asombrados porque siempre soy peruano, entonces debe ser genial. Y yo, además de contarles acerca de su trabajo, resultó de repente hablando de política internacional. Y ese es el tema ahora de la novela que estamos presentando, la Guerra Santa. La Guerra Santa es una historia que transcurre en el Medio Oeste. Allí, el Medio Oeste y en la época de Clinton. Allí, en esos momentos, Barnés en realidad parece un narrador apocalíptico, porque nos pone al filo de una guerra terrible, que no es nada santa, realmente es una guerra que puede desencadenarse y que puede terminar con el mundo. En esos momentos, la Organización para la Liberación de Palestina y el Partido Laborista en el gobierno de Israel habían fracasado y sus dos objetivos principales, mantener la paz y el reconocimiento del Estado palestino. Los continuos ataques de las organizaciones Hamas y Yihad habían creado el pretexto necesario para que la extrema derecha israelí, en su exigencia al gobierno de Shimon Peres, pidiera medidas más radicales. Las explosiones de bombas eran hechos que de todos los días en Israel, dejando docenas de muertos en ómnibuses, cines y centros comerciales. Aquellos actos habían exasperado los sentimientos del pueblo israelita, que tenía la dolorosa sensación de estar totalmente indefenso. Dentro de esas condiciones, la prédica del Likud, el partido de extrema derecha, era la de una invasión militar de los territorios palestinos. La trama de la novela, entonces, se desarrolla en mitad del atardecer del milenio, con Bill Clinton en la Casa Blanca, alistándose a transferir la posta presidencial. En Israel está Shimon Peres, de los laboristas, como primer ministro, y en la oposición Benjamín Netanyahu, del Likud, de la extrema derecha sionista. Y realmente, en esta novela, que es bien grande, tiene entre 400 y 500 páginas, nos encontramos con un conocimiento tremendo de la política internacional, que ya quisiéramos verlo en algunos de nuestros estadistas o en el propio presidente de los Estados Unidos actual. Y además de eso, con un narrador que puede enlazar todos estos temas con una facilidad que provoca alegría y encanto, y además susto, mucho susto, porque a cada página que cambiamos, no sabemos si la próxima página ya va a estallar la Tercera Guerra Mundial. Pero este es un libro que yo calificaría finalmente de adictivo, sí, adictivo. La Guerra Santa de Michelangelo Barnés. Léanlo, adquiéranlo. Gracias.